vamos a ver. Oh, tengo que cambiar la cámara. A ver, ahí estoy. Lo ¿Qué logramos, lo tal? logramos. ¿Cómo Bueno, aquí estás? estamos Genial. en hacer esta transición y explorar otras plataformas, el trabajo que venimos haciendo Byron y yo en equipo, que se va amalgamando para ir dando resultados y aportando a la comunidad que tanto requiere de los aportes que estamos haciendo eh, en lo individual cada uno, desde las fortalezas, talentos, experiencias y muy contenta de tenerte. Gracias por esta complicidad, Byron. No, gracias a ti. Encantado, Trina. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y esta oportunidad de permitirnos ayudar a nuestros queridos, amados semidioses de la música. En la música y aquí estamos dos músicos Así y es. vaya que desde nuestro conocimiento de causa pues estamos aportando un poco al mundo desde otras competencias. Byron tiene toda una experiencia, ya nos va a contar un poco cuál es su background, cuál es un poco ese perfil, por qué él está ahora trabajando en lo que está trabajando, cómo se ha preparado académicamente y profesionalmente y desde mi caso, pues bueno, la experiencia en gestión cultural, en un poco mi interés de promocionar, de divulgar, difundir y también a través de recursos como la edición, la publicación de música en diversos formatos. Byron, preséntate. ¿Quién es Byron Barón? Para la comunidad que te conoce, pues bueno, nada, sentirse orgullosa de que estás acá y quienes no te conocen, pues bueno, cuéntanos un poco de ti. Muy bien. Bueno, Byron Barón, nací en Venezuela hace ya casi 50 años y mi formación musical, para ir al grano, mi formación musical comenzó allí con estudios primero en el Conservatorio del Estado de Aragua, luego en la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas y unos estudios complementarios de, hasta entonces era música clásica, de las carreras normales del conservatorio y luego pues tuve un coqueteo con el saxofón, di clases con Glenn Tomasi, con Rodolfo Reyes y con música electrónica, que es otra de mis debilidades, haciendo un taller para ser DJ. Pero el tema de la noche y el trasnoche y todo eso como que no me cuadró mucho y lo dejé. Esa es mi formación, digamos, mi semilla musical. Luego trabajé en el Teatro Teresa Carreño como miembro del coro de ópera. Tuve algunos papeles solistas, secundarios, y de allí mi segunda etapa musical continuó en Japón gracias a una beca que gané del gobierno japonés para hacer una maestría en producción musical. Yo la orienté hacia la ópera y al final de la maestría, con un director de orquesta inglés y un arquitecto norteamericano, montamos una mini compañía de ópera. Logramos hacer 3 óperas en Japón y eso fue una gran experiencia porque conocimos lo que es, digamos, el detrás, todo el trabajo de preparación, de producción como tal, y en un país tan curioso y particular y exigente como Japón, ¿no? Ahí no pudimos fotocopiar las partituras, sino que tuvimos que pagar los derechos para 80 partituras y eso era, bueno, fue como la gran novedad de ese proceso, ¿no? Y luego en España, de Japón, pues regresé a Venezuela y en España eh, comencé mi trayectoria con el marketing. Allí no continué la carrera musical como tal, pero en el marketing, pues sí fui sembrando todas las bases para lo que estoy haciendo ahora. Desde Canadá, tenemos ya con mi esposa y nuestros hijos 1 año viviendo en Canadá. Una de las cosas que me enamora y me emociona de Montreal, donde estoy viviendo, es la actividad musical y desde hace aproximadamente 1 año se me encendió el bombillo de mezclar las dos pasiones del marketing digital, el desarrollo SEO, que fue lo que estudié en España, y el posicionamiento, perdón, el desarrollo web, hacer páginas y el posicionamiento SEO, pues unirlo con la música. Y desde que
decidí pues enfocarme exclusivamente a músicos, pues ha sido un antes y un después de mi carrera personal y profesional. Y es una maravilla cuando coincido con personas como tú que tienen un perfil técnico en este ámbito, bien sea lo he conseguido en el área del diseño gráfico, en el área del marketing y desarrollo web, como es tu caso, que bueno, que tengan el conocimiento de causa de venir y estar con esta experiencia de haber sido parte del entorno artístico y cultural, pues ahí, pues, por supuesto, das una visión. Puede ocurrir el caso de personas que tienen la sensibilidad para enfocarse en cierto nicho, comprender esos diálogos que puede haber desde lo técnico, instrumental de crear una página web o de diseñar todo el posicionamiento SEO, sin necesariamente ser ese especialista en música, en artes, pero de pronto la experiencia les permite dar con ese nivel de especialidad que demanda y que puede ser mucho más efectivo a la hora de enfocarse y conseguir clientes. Mire, quiero compartir aquí, ya nosotros estructuramos un poco este live con preguntas muy puntuales para ir al grano, porque sabemos que ahora nuestro tiempo es tan preciado y hay tantos estímulos por allí, el fin de semana. Vamos a ir punto a punto y pareciera que es como redundante hacer una pregunta como ¿cuáles son los beneficios de tener una presencia digital cuando estamos en la era digital? Luego de una pandemia que empujó, obligó a todo el mundo a ponerse las pilas, que no las tenía, se las puso en ese Sí. momento, pero todavía el nicho, vamos a hablar de músicos que de pronto tienen una presencia intuitiva, irregular, como tímida, porque todavía no han dado el salto o no se han preparado de manera autodidacta o no han contratado los servicios de un especialista por diversas razones. ¿Cuáles son los beneficios de tener una presencia digital sólida y consistente como la que tú estás trabajando con tus clientes? Claro, yo tomé nota porque son muchas y para no explayarme ni distraerme, pues preferí puntualizar las más relevantes, ¿no? La primera de todas es la oportunidad, la plataforma para mostrar al mundo eh, tu trayectoria y tus obras, ¿no? Si estamos hablando de compositores, de letristas, de arreglistas principalmente, y ya luego pues nos podemos ir a ingenieros de sonido, a productores de música electrónica, abogados, pero en líneas generales es la oportunidad de mostrar tu perfil, tu trayectoria, tu experiencia, tus premios, tus producciones, tus colaboraciones, todo en una misma plataforma desde la cual o desde la que puedes integrar otras redes sociales, ¿no? La idea es crearte una red y que cada nodo, cada punto de esa red te promocione. Entonces, para empezar, la vitrina al mundo de tu trabajo. La segunda gran ventaja o beneficio, el segundo gran beneficio de tener una presencia digital sólida en redes. La opción de crear oportunidades, de colaboraciones, de que te inviten, de clientes, de alumnos, de personas que contraten tus servicios, de empresas o posibles empleadores que vean, digan, ah, mira, esta persona estudió aquí, se formó acá, ha viajado, ha hecho esto, lo otro, y mira su obra, ah, mira, venga, vamos a hablar, ¿no? Luego otra, no menos importante, y es el dinerillo, ¿no? La opción de monetizar, de tener una plataforma donde puedas monetizar tu experiencia, tus servicios, tus conocimientos, ¿no? Bien puede ser vendiendo tu libro, vendiendo tu método, vendiendo un curso en línea, una formación en línea, vendiendo asesorías, vendiendo clases. Conocemos el caso de la maestra Teresa Hernández, que está creando una academia online desde su plataforma. Ningún lugar más seguro, más confiable y más productivo que tu propia plataforma. Entonces, cuando puedes servir para conseguir patrocinios, para conseguir suscriptores, ¿no? Y que
en mayor o menor medida cada entrada, cada fuente vaya sumando 5 euros, 200 euros, 3.000 euros, 100 euros, no importa, pero que sean fuentes de entrada, pues yo creo que ya con esas tres es más que suficiente. Porque luego está reforzar la marca personal. Mira, tengo mi fichita aquí, mis notas. Reforzar la marca personal, afianzar vínculos, ¿no? Solidificar esa autoridad como experto, como profesional de la música y luego pues expandir tu marca. Entonces, en resumen, esos serían los beneficios. Bien, estamos hablando ahí entonces de promocionar el trabajo que hace, la trayectoria también de cada, hablando específicamente de arreglistas, compositores, talentos que, bueno, su trabajo está precisamente en esa posibilidad de mostrar obras que pueden ser adaptables a diversos formatos instrumentales, orquestas, bandas, y que definitivamente el no tener una frontera de por medio, sino que, bueno, que tienes esa posibilidad de hacerlo fácil. Ahora hay miles de recursos con la inteligencia artificial para que tu obra llegue a más. Ahora, también quiero agregar algo como, bueno, si nos vamos un poco al siglo XVIII, por ejemplo, yo siempre hablo de una figura como Francisco de Miranda. ¿Y qué Mm. representa Francisco de Miranda para mí como editora? La conciencia que tiene, una una persona que sabe que está, eh, aportando al mundo un trabajo o una misión sumamente, digamos, que puede ser perdurable en el tiempo. En este caso, bueno, como prócer, pues bueno, se dedicó a documentar absolutamente todo y por eso tenemos la Colombella, esa cantidad enorme de documentos que nos dan luces de nuestro pasado histórico. Si él no lo hace, ¿quién lo hace por él? Y la invitación que yo les hago también a muchos artistas, que ocurre, que es que están en el lugar cómodo de que tienen fuentes de ingreso, de que son conocidos en sus países como Venezuela, pero fuera de Venezuela no son tan reconocidos, no son tan destacados y tienen las condiciones para trascender espacios geográficos y culturales. Entonces aquí quiero agregar que parte de esos beneficios también es, es la permanencia en el tiempo. Cuando hablamos de figuras que tienen este carácter universal como Antonio Esteves, bueno, cuya obra completa ha sido ponderada en un alto nivel por compositores, artistas, validadores de cualquier parte del mundo y pueden apreciar una obra que tiene una base absolutamente local. Pero desde la universalidad, desde el formato sinfónico, pues se permitió expandirla y quebrar un poco esas barreras. Entonces ahí la invitación es, si bien puede haber estos músicos, compositores, arreglistas que están despreocupados porque tienen sus trabajos que le dan sus ingresos y que son reconocidos en sus países, también es como ampliar esa visión y decir, mira, en América Latina puedo tener más relaciones, reforzar esos vínculos y eso es algo que es difícil de implantar. Que sean ellos mismos también, yo creo que nosotros también tenemos aquí una misión juntos, Byron, Sí, y yo de poder tocar esa sensibilidad y decirle, mira, es hora de que tengas tu página web, es hora de que tengas este posicionamiento porque son posibilidades de expansión. ¿Tienes estadísticas, facts, que nos digan, mira, esto es, o sea, no hay pérdida en que esto da resultados? sí, sí. Antes de eso, me gustaría reforzar esa idea que has dado, ¿no? De lo que es dejar el legado, ¿no? De que en algún momento pudieras dejar de estar, eventualmente todos vamos a dejar de estar, pero puede quedar ese legado allí, ¿no? Y por una parte me preguntaba, ¿qué tendríamos ahora si Mozart o Antonio Esteves o Arvo Part o cualquiera de los compositores que nos gustan, Stravinsky, tuvieran ahora ellos mismos su propia plataforma y difundieran allí sus clases, sus partituras, sus trabajos, sus colaboraciones y todo, ¿no? Sería maravilloso.
Y por ejemplo, se me ocurre, busqué, bueno, que no es un compositor, bueno, sí, también es compositor, por ejemplo, Gustavo Santaolalla, lo que tú dices, tú buscas Gustavo Santaolalla en redes, aparecen infinidad de referencias, pero no está su página como tal. Entonces, eh, claro, tú dices, bueno, es Gustavo Santaolalla, es como si fuera como el Quincy Jones norteamericano, ¿no? Son leyendas ya prácticamente, pero todas las referencias están dispersas, ¿no? Desde tu página, si tú tienes tu propia plataforma, tienes toda esa información allí y si es un contenido que la gente va a seguir buscando eternamente, eso es una entrada o son fuentes de ingresos que le puedes dejar a tu familia, por ejemplo. La gente todavía no termina de ver la página, o mucha gente, no quiero generalizar, pero mucha gente no termina de ver la página como, como una fuente de ingreso. Lo ven como un currículum o lo ven como una fachada para mostrar su trabajo, Aquí. pero no ven el lado comercial, ¿no? El lado rentable. Entonces, pues es algo que particularmente en la industria musical se necesita, Y ¿no? algo O aquí se adolece. importante, Byron, es que si tú no te encargas como artista de gestionar tu propio espacio seguro, tus cuentas verificadas en cada una de las plataformas, otro lo puede hacer por ti. Con todo y que hay muchas, digamos, pasos para verificar o autenticar las cuentas, demostrando que tú eres el verdadero gestor o dueño o titular de los derechos de ciertos autores y compositores. Pero también hay la posibilidad de que se empiecen a crear cuentas a lo loco de alguien que dice, mira, no existe la cuenta o sea, yo creo que ahí puede haber un riesgo y por eso la invitación es como que los artistas se hagan cargo y no lo tienen que hacer ellos. También es bueno como contar con aliados que les den ese servicio para contar sus propios Sí, espacios particulares. Definiti- de- definitivamente, porque además últimamente estoy más afianzado en la idea de que el músico a su música, ¿no? Quiero decir que el músico no tiene que estar pendiente de las redes sociales, de la página, del aspecto legal, de la tienda online, de editar videos y de hacer todas las tareas que se necesitan para la promoción. Entonces, para eso estamos nosotros. Ahí es donde podemos dar ese apoyo y que el músico esté tranquilo y pueda seguir dedicándose a su música, no se disperse en otro tipo de tareas que, pues, eso, le distraen. Volviendo a los hechos entonces, ¿no? Eh, digamos, el más contundente es el altísimo porcentaje de personas que buscan un servicio en dónde? En Google, ¿no? Cuando tú vas a buscar un dentista, una costurera o un mecánico o incluso un compositor, suponiendo que estás en una agencia creativa o en una producción o en un ente gubernamental y necesitas, o una empresa privada y necesitas buscar un compositor, no se van a ir a buscarlos a redes sociales, ¿no? Van a buscar compositores en Montreal o compositores venezolanos en general, ¿no? Porque bueno, ya pueden estar en cualquier parte del mundo, pero buscan compositores venezolanos. ¿Y quiénes van a aparecer? Perfecto. Pueden aparecer directorios, puede aparecer Wikipedia o aparecerá Wikipedia con una lista de compositores venezolanos. Más de la mitad de ellos ya muertos, eh, y la otra mitad, pues, con casi siempre sin página. Si acaso un porcentaje muy mínimo. ¿Qué pasa? Que cuando hay un compositor que tiene una plataforma con todos, digamos, el checklist, ¿no? Con toda la lista de lo que debe ser una buena página y alguien busca compositores venezolanos, esta persona va a aparecer. Y si además tiene una página atractiva, con la información bien colocada donde debe estar, pues sería absurdo que alguien que esté buscando un compositor venezolano y vea una página de un compositor venezolano con toda su trayectoria, toda su obra, no le contacte. Aunque sea para preguntarle, le va a contactar. Ya queda de parte del compositor, pues bueno, la negociación y todo eso. Pero es el altísimo porcentaje de personas, 93% según esta fuente Bright Local 2023, es una consultora que, pues, 93%, por no decir todo el mundo, que hace una búsqueda
de músicos, pues se va a Google. No se va ni a TikTok, ni a Instagram, ni a YouTube, no, va a Google. Entonces, Google que registra páginas, registra también, obviamente, las redes sociales, pero cuando tú entras a unas redes sociales es muy difícil que te quedes de donde ibas a buscar. Te aparece el feed, te aparece el mensaje pendiente de tu amigo, te aparece cualquier notificación y te vas. Es un Hasta te alto, puede... tiene un alto nivel de distracción y Absoluto, de, además de no optimizar la respuesta que uno está buscando. Para eso están los buscadores. absoluto. Incluso, exacto, incluso te puede pasar que lo ves y te distraes y vas al feed y a mí me pasa en Instagram y ya no sabes cómo buscarlo de nuevo, se te pierde, empiezas a buscar así como que, ay, ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿Ves? Exacto. Entonces, Sí. eh, la presencia en Google. Otro porcentaje interesante, ¿no? Los artistas con una fuerte presencia digital triplican sus opciones de contratos, de proyectos, de colaboración. Simplemente tienen una gran ventaja. Tienen más visibilidad y, bueno, es lógica. Más gente los ve y las opciones medidas por esta empresa se llama Next Big Sound Music Industry Report en 2022. Yo busco las fuentes en inglés porque son más completas, son más actualizadas. Generalmente muchas de las fuentes en español son traducciones de las fuentes en inglés, entonces yo voy a las fuentes en inglés. Y esta habla de eso, de ese porcentaje. 3 veces más opciones de contratos de negocios cuando tienes presencia en redes sociales. ¿No tienes presencia en redes sociales? Pues bueno, quédate a esperar a ver qué te cae, ¿no? Claro. Um, el 47% de los empleadores, ¿no? Hablando, por ejemplo, de un conservatorio que busca un profesor de música o una agencia de publicidad que busca un compositor para la música de un anuncio, de un comercial. Pues el 47% ha registrado que no veo tu página, no te veo en redes sociales, pues no te llamo, si veo tu nombre en un directorio, pero no tienes tu plataforma donde verte, no me importa, te descartan automáticamente. Pues lógico, ¿no? Igual también en una línea de trabajo normal, pues los reclutadores, los expertos en recursos humanos, pues te googlean. Entonces, esa es una pregunta que yo siempre le hago a los clientes o a los prospectos o a los amigos. ¿Tú sabes qué va a aparecer de ti cuando te googleen? ¿No? Eso es como es una invitación que asusta, ¿no? Porque tú dices, uy, ¿qué van a ver de mí, no? Pero es una prueba interesante. O sea, si tú Sí. como compositor googleas tu nombre y te aparece cualquier cosa menos tú, pues mal, Bueno, ¿no? ahí acoto, por ejemplo, ¿cuál fue el detonante de una Yanina Rosado? Quienes no la conocen, es la directora musical, compositora, arreglista de Juan Luis Guerra y su 440. Soy una gran admiradora de su trabajo y ella escribió un manual para el merengue contemporáneo porque cuando estaba haciendo sus estudios superiores, quería documentar de una clase que a la cual fue invitada en Alemania. Entonces quería como, bueno, saber cómo es el escenario, la información que aparece en el ámbito digital. Y cuando buscó información sobre el merengue, salían recetas de cocina de cómo preparar un merengue para una Eso, torta. Entonces ella ya. decía, si no está en Google, algo que hable sobre el merengue dominicano, o sea, estamos perdidos y se puso manos a la obra y escribió el manual para la base rítmica del merengue contemporáneo, porque ya decía, bueno, ya hay mucha información sobre la historia del merengue, pero es un poco el ejemplo de lo que significa googlear algo que pasa con los nombres, con los apellidos, que a veces no tenemos nombres que son este, bueno, de repente son más populares o que hay más estadísticas, entonces sale una lista infinita y cuando no hay posicionamiento SEO, uno aparece en el resultado número 2 millones y Sí. nadie va a consultar 700 páginas de Google de resultados. Entonces creo que ahí hay que ponerse manos a la obra porque, como dice Byron, de verdad que en el mercado norteamericano hay tantos estudios, aquí son tan pragmáticos, lo estudian todo, lo miden Y todo todo lo miden.
Así que hay siempre resultados actualizados desde agencias de marketing y desde universidades. Byron, ¿qué recomiendas a un artista que tenga este perfil? Compositores, creadores, músicos que quieren ponerse manos a la obra. ¿Cuáles son esas plataformas? ¿Cuál es ese priorizar? Mira, no tengo esto, es lo primero que voy a hacer, o por lo menos las primeras áreas de acción que tendría que implementar un músico con estas características. Bien, la primera recomendación, partiendo con presupuesto cero, es crearse un perfil en LinkedIn. ¿Por qué en LinkedIn? LinkedIn está ardiendo y es impresionante, absolutamente alucinante, eh, el, la cantidad de factores de la industria musical súper activos en LinkedIn. Empresas de disqueras, no solamente músicos como tal, sino empresas que buscan músicos. Entonces hay eventos, festivales, disqueras, productoras, bueno, y todas las gamas o todas las líneas de la industria musical, ¿no? Productores, ingenieros, abogados. Entonces, es una red donde la interacción es, iba a decir real, porque en Instagram, como nosotros, pues también es real, pero el porcentaje de interacción, de Más comunicación efectiva efectivo. con alguien de tu empresa es incomparable, incomparablemente más alto. Entonces, yo recomiendo crearse una cuenta de LinkedIn y comenzar a buscar. Hay muchos tutoriales en YouTube muy, muy buenos para empezar a solidificar ese perfil. A partir de allí, en algún momento, es oportuno hacer tu propia página. pedroperez.com, pedroperezmusica.com, como quieras llamarlo, pero que sea un dominio, que sea un nombre donde cuando la gente google, escriba tu nombre, te busque, aparezca tu nombre. Yo tengo un pique con alguien que se llama Byron Barón, que es un profesor, creo que de literatura en Malta, y era quien aparecía siempre de primero cuando yo buscaba mi nombre. Yo aparecía de segundo, pero él aparecía de primero. Ahora, dependiendo de la ubicación, aparezco yo de primero y tal. Y eso es importantísimo, porque si yo busco, por ejemplo, Ricardo Tirado, que es uno de mis clientes, un amigo bajista venezolano en España, pues aparece él, aparece su página, entonces la gente entra, o Andrea Ludovic, por ejemplo, eh, entran, mira, ven su página, ven su trayectoria, ven sus trabajos, sus grabaciones. ¿Qué pasa? Que con las páginas, pues obviamente una buena página, pues requiere una inversión de tiempo, de esfuerzo y de dinero. Sabemos que al principio pues, no muchos lo tienen y caen en la tentación de crearse esas páginas gratuitas con proveedores que te dicen tu página gratis. Digamos que para salir del paso está bien, pero no es recomendable porque tarde o temprano, como dice el dicho, lo barato sale caro, tarde o temprano vas a tener que repetir el trabajo y pagar. Entonces, para eso, pues, paga desde el principio, ¿no? Invierte desde el principio. Y puedes comenzar con una página muy sencilla, que es la opción más económica, pero que tenga todo eso, que tenga tu perfil, que tenga una buena foto tuya, donde la gente te vea la cara, porque hay más confianza, hay más conexión, hay más efectividad cuando ves la sonrisa o la mirada de esa persona y abajo pues ves el nombre, ves la trayectoria, luego pones un video de YouTube, su canal de SoundCloud, de Bandcamp, o una galería con esa persona en concierto o un descargable de su material, en fin. Esto sería lo esencial. La opción de las redes sociales, obviamente, es muy importante, pero es clave que la gente no vea las redes sociales como su plataforma principal. La gente tiene que ver las redes sociales como un complemento, como un satélite que va a girar en torno a su plataforma, ¿no? Y que esa plataforma refiere a cada red social y viceversa, ¿no? Cada red social refiere a la plataforma.
pero mañana demandan a Mark Zuckerberg, demandan a Elon Musk, cierran Twitter, cierran Instagram, qué sé yo. Me ha pasado con amigos fotógrafos, clientes de cuando yo hacía páginas para todo el mundo, me decían, Byron, perdí todo el negocio porque clientes, información, contactos, todo lo tenían en su cuenta de Instagram y se la hackearon y la perdieron. Tuvieron que empezar de cero cuando tenían 15,000 seguidores. Entonces, las redes sociales no lo vean como la base principal, por favor, sino como un satélite de tu propia plataforma. Eso Entonces, sería el priorizando mínimo. sería la página web, definitivamente, pero si de pronto tienen alguna dificultad para invertir, pues por lo menos armar una estrategia desde la más clara voluntad de hacerse un perfil en LinkedIn, que no es solamente abrir el perfil, sino también es comprometerse con hacer interacciones reales, con ir construyendo esa comunidad, porque es como me tocó a mí cuando emigré a Uruguay, hice un curso para poder retomar. Yo tenía muchos años que no buscaba empleo y yo decía, bueno, ahora cómo busco empleo acá en Uruguay. Bueno, hice un curso que se llamaba El trabajo de buscar trabajo. Y las redes sociales, eso es un trabajo que hay que tomárselo con conciencia. No basta con poner una foto, una descripción, no, hay que bueno, si no tienes para delegarlo, pues ahí están tutoriales gratuitos en YouTube para hacerlo más, puede ser perfectamente Sí, intuitivo, pero tomarse como esa responsabilidad y yo lo que llamo es como empoderarse de su talento y de gestionarlo. Y yo, pues la ten- página web esencial. yo tengo prácticamente, perdón el inciso, yo tengo prácticamente un poco más de 6 meses absolutamente enfocado a LinkedIn. ¿Por qué? Porque me ha traído ingresos, me ha traído clientes, me ha traído trabajo formal, de contrato y todo. Pues simplemente veo la calidad de las interacciones y de las personas que estoy conociendo. Estoy conociendo personas de la industria musical en Londres, en Nueva York, aquí en Montreal, en España, en Latinoamérica, en México, y son personas que traen oportunidades, son personas que en sí son oportunidades de mostrar lo que haces y desarrollarlo, ¿no? Quien quiera, y como dices, esto merece o amerita o requiere una estrategia. Esto requiere por lo menos 15 minutos diarios, por lo menos, por lo menos. Yo le dedico un poco más de una hora diaria. Yo con LinkedIn estoy como una quinceañera con TikTok, porque lo reviso mucho, porque hay mensajes, ¿no? Preguntándote cuánto cobra, cuánto sale esto, cómo hago lo otro, o invitándote a un evento, invitándote a alguna actividad. Entonces, ¿cuál es la ventaja de LinkedIn? Que después de este live, cuando termine este live, puedes cerrar, abrir la página de LinkedIn, crearte tu perfil, ya lo tienes. Ya luego trabajarlo, pero ya ese es un primer paso que te coloca en línea de una vez, ¿no? Maravilloso. Quien quiera más detalles sobre el desarrollo del perfil en LinkedIn, pues yo encantado de atenderles. Más importante recordar, no todo el mundo lo sabe, creo que la gente piensa como que el principio de las redes sociales fue Facebook y no, fue LinkedIn. Que ahí Oh, es donde la sí, gente dice, wow, el LinkedIn es solamente para, bueno, pero es que eso fue antes de Facebook. O sea, imagínate todo lo que ellos han, digamos, aportado para justamente crear y fortalecer el networking entre profesionales y ahí no hay pérdida que vamos a recibir información tontería que pues que distraiga de no, nuestros objetivos. El que va a buscar trabajo, el que va a hacer contactos, el que va a promocionar su obra, de cualquier ámbito, de verdad que es efectiva. Yo tuve mi periodo bastante enfocada en LinkedIn y ahorita, gracias a Byron, estoy con la conciencia y la semillita de volver a trabajar conscientemente en esa plataforma. es que es una red Eh, de profesionales. exacto. La gente no entra a ver tonterías, la gente entra a ver oportunidades, no solamente buscar trabajo, que era la idea original, sino expandir sus propias posibilidades profesionales. Exacto, por allí leo en los comentarios, la presencia digital es el nuevo soporte del CV, tal cual. Gracias, Caya Pardo, Mi esposa, por el Cruz Calla. comentario buenísimo, porque tal cual, o sea, a veces uno dice, no, yo tengo mi currículum y lo
lo envío a las agencias que están haciendo reclutamiento y sí, ellas a lo mejor van a recibir el currículum, pero van a ir a la presencia digital a claro, comprobar quién es esta persona, cómo se presenta. Por eso es tan importante uno tener una presencia bastante decente, profesional y cuidar mucho lo que publicamos. A veces claro, caemos. Yo personalmente tengo mi cuenta personal y mi cuenta corporativa, que es esta donde estamos haciendo el live, pero siempre estoy como haciendo la curaduría del contenido porque si bien mi cuenta personal, ahí estoy exponiendo un poco mi vida personal, no dejo de tocar los temas que me motivan en el ámbito en el ámbito de Edita, ¿no? Byron, aquí también quiero compartir a la comunidad, a la audiencia, que, bueno, yo soy cliente ya permanente de Byron en cuanto a que, bueno, lo he recomendado para ciertos servicios y estamos trabajando básicamente con personas que tienen la voluntad y la necesidad de tener página web y de pronto dices, wow, no puedo con una página web porque es un proyecto muy grande. Bueno, la invitación, porque lo estamos implementando con los proyectos que impulsamos desde Edita, trabajando en colaboración con Byron, es empecemos con lo básico. Yo particularmente quería blog, quería una tienda, quiero esto y quiero lo otro. Bueno, pero vamos a empezar con la presencia básica en una primera etapa. Luego se puede ir mejorando y profundizando, claro, pero lo que pueden hacer estos músicos que todavía no se han aventurado o no se han propuesto esta meta es empezar a crear su contenido, sus textos, videos, hacer un gran archivo de qué es lo que yo podría incluir en mi página web, ir creando todos esos archivos y a la hora de ya contar con un presupuesto de un experto, un profesional, pues ya ponerse manos a la obra y esté todo definido. Biografía, fotografías de perfil, videos, que lo hemos hablado, video claro, es lo que está ahorita marcando la tendencia, videos cortos, no tienen que ser documentales. Páginas de contacto, buscar también ir consolidando leads, porque ahí también en el email marketing se mueve mucho. Byron, vamos a hablar algo interesante ya para ir cerrando esta conversa, que bueno, que nos vale. podemos tomar un café hasta de merienda, pero quiero que nos compartas qué tienes para ofrecer a personas que estén interesadas, a músicos que estén interesados en crear su página web para hacerse cargo de esta gran necesidad. Bien, antes quiero compartir unas referencias de quiénes pueden ver tu página web, porque es una pregunta que perfectamente que me han hecho y que perfectamente pues justifica la necesidad o la importancia de tener una página web. Si tú como compositor, letrista o arreglista crees que, bueno, para que una, como decías al principio, para que una página, si ya la gente me conoce, si ya yo soy quien soy, tengo esta trayectoria, pues bueno, pero resulta que hay un compositor recién egresado del conservatorio o que no ha tenido esa experiencia, esa trayectoria, y se pregunta, bueno, ahora cómo hago, a quién voy a buscar. Entonces yo me hice una pequeña lista de industrias que buscan compositores y que esas industrias, cuando buscan compositores, los van a buscar en Google y que si apareces en Google, en la zona donde están buscándolos, pues bingo. La industria del cine y la televisión eh, y del teatro incluso también. Una música para una obra, música para un performance, música para una película, para un documental, para un programa. La industria de los videojuegos, esa industria del videojuego, bueno, ha explotado recientemente y es una locura, ¿no? Es una locura la cantidad de producción que hay, las carreras que se han abierto y que requieren de compositores, requieren de personas que vayan colocando música a la narrativa del juego. La industria de la publicidad, pues los jingles, la música para los anuncios, los comerciales, y hay sopotoscientas agencias de música o productoras audiovisuales que requieren de un compositor, requieren de alguien que haga la música. Teatros y musicales, pues lo mismo. Los radios y podcasts también, programas de radio que, bueno, igual siguen teniendo su audiencia y los podcasts. Esa es otra industria que en Latinoamérica estaba conversando con un amigo
todavía está como más romántico la idea del podcast, ¿no? En el sentido de que en Latinoamérica quieren hacer, o incluso en España, hacen el podcast por disfrute, ¿no? Porque quieren compartir lo que saben y conversar. Pero en Estados Unidos y en Canadá, en Inglaterra, el money, ¿no? Está el aspecto comercial. Entonces, hay un mercado muy importante al que le puedes ofrecer la música de intro, la música de fondo, la música de cierre, efectos de sonidos para tu podcast. Y bueno, no es lo mismo tener música de una biblioteca pública que después la vas a conseguir en 30 podcasts más que tener una música hecha para ti. Entonces eso puede ser un nicho inclusive. Tú como compositor puedes decir, yo me voy a enfocar en hacer música para podcast. Entonces ya sabes que tu producción va a ser intro, música de fondo y despedida, por ejemplo. La producción para otros artistas también. La educación, ¿no? La composición para la actividad docente. Conciertos y presentaciones en vivo, vender la música, eventos corporativos, en fin, hay más. Pero ya va largo y no he respondido a tu pregunta anterior. Pero yo creo que dejemos para una próxima oportunidad en el espacio que vamos a definir para ello también esa posibilidad que sabemos que hay para compositores y arreglistas o creadores de música de incorporar su obra y venderla así como también los fotógrafos ofrecen la fotografía para bibliotecas y tienen beneficios por ello también, que haya una posibilidad de divulgarla en estas bibliotecas. Y Mm, bueno, entonces vamos ahora a compartir con la audiencia de qué te traes entre manos con un taller para que bien, invitemos a la comunidad a que se sume. bien. Estoy ofreciendo un taller para que los músicos aprendan a hacer su propia página. ¿Cuál es la idea de este taller? Ayudar a que tengan la página de una forma más accesible. ¿Por qué? Porque yo usualmente, eh, eh, una página bien hecha, pues requiere una cantidad de horas, una cantidad de reuniones y aspectos técnicos que pues vale, ¿no? Que yo los Se he cotiza. monetizado. Exacto. Entonces, y además, las cosas bien hechas, pues merecen tener una buena compensación. ¿Qué quiero decir con esto? Que pues hay muchos músicos que dicen, uff, eso no lo puedo pagar ahora. Y a mí sinceramente me duele, pero tampoco puedo regalar mi trabajo y mi tiempo, ¿no? He tratado de ser más respetuoso y más consciente conmigo mismo de eso, porque en algún momento lo hice y luego te das cuenta que como que no lo agradecen, no lo valoran o terminan exigiéndote mucho más y tú dices, pero no. Entonces, la idea que se me ha ocurrido es crear un taller donde 5, 10, 20 músicos comparten, se conocen y yo les voy orientando paso a paso cómo hacer una buena página. Al final del taller, todos tendrán su página por un sexto, un octavo de lo que normalmente vale una página. Eh, para músicos en Venezuela, siendo nosotros venezolanos y teniendo la mayoría o mucha audiencia venezolana, he incluido una modalidad de que una orquesta, una escuela pueda participar completa por el costo de una sola persona. El costo no es una cosa, no lo he dicho, no por nada en especial, no es una cosa que son 200 euros, ¿no? Que yo digo, bueno, que tú sepas que además de conocer a otros músicos con los que puedes hacer un contacto interesante, vas a tener una página por 200 euros, eso en ninguna otra parte lo vas a conseguir. O sea, además vas a saber hacerla, va a ser tuya, ¿no? No va a ser una persona a la que después tienes que estar persiguiendo para que te dé permiso de entrar a tu página porque cualquier cosa, no, va a ser tu propia página y eso, vas a tener la oportunidad de saber cómo editarla, saber cómo actualizarla, conocer todo el proceso y tener tu plataforma. Entonces, para músicos en Venezuela, que estén viviendo en Venezuela, está la opción de, tienes una banda de 4 personas, son un trío, un ensamble de 5 personas, un coro, participan todos por el precio de una sola persona.
Si son dos músicos, como en tu caso, por ejemplo, la pareja son músicos los dos, igual hay un descuento por la segunda persona. Este taller van a ser los 4 últimos sábados. Noviembre tiene 5 sábados, entonces perdón, domingos. El primer domingo no, los 4 siguientes domingos de noviembre, de 10 a 2 de la tarde, aproximadamente 4 horas por sesión, con seguimiento por correo. Va a ser en directo, no hay nada grabado. Voy a estar así como estoy ahora, compartiendo pantalla. Vayan acá, haz esto, haz lo otro. Y bueno, pues están todos invitados a que tengan su propia página y a partir de allí impulsar su carrera y su promoción. ¿Cómo invitamos a la gente a que se suscriba o tenga algún detalle un poco más a profundidad sobre el curso para recomendar también quienes quieran participar? Es un taller, insisto, o mejor dicho, recapitulo, es un taller para crear tu propia página web dirigido a músicos. En Venezuela, si eres parte de una agrupación, pueden participar varios integrantes de la agrupación por el precio de uno y va a ser 4 domingos del mes de noviembre. Correo electrónico o opción para inscribirse, Byron. Sí, pueden enviarme un mensaje directo sobre esta cuenta, sobre mi cuenta en Instagram. Pueden ubicarme en LinkedIn, es la plataforma desde de donde estoy operando casi 24/7 y la sigo muy de cerca. O mi correo es hola@byronbaronv.com. Es BYRON, de Venezuela.com. Ese sería mi correo, LinkedIn o por esta misma cuenta. En Facebook también me pueden conseguir Byron Barón V de Venezuela. Y bueno, pedirle información por allí. Son los canales que más reviso. Perfecto. Entonces les invitamos a que se pongan manos a la obra. No es momento de decir, ¿por qué no lo he hecho? He perdido mi tiempo. Es Ah, acción. Ya se no, acabó. y mejor Y hecho que perfecto, dar el paso sí, y ya luego vas corrigiendo, exactamente. pero ya estás en línea, ya estás en línea. A mí me da risa porque he tenido clientes que me dicen, si hubiese empezado hace un año cuando me lo dijiste, cuando me lo comentaste, tú dices, bueno, has perdido un año de posicionamiento, has perdido un año de presencia digital y has perdido un año donde nadie ha sabido quién eres tú. Sí, y en ese caso, ahí es donde yo digo, bueno, no miremos atrás, como que enfocarse en el presente y qué podemos Claro, accionar para, sí, ciertamente, así como dices tú, en Latinoamérica tenemos procesos un poco más lentos, no vamos tan a la vanguardia como países como los que has mencionado, donde estamos ahorita, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, ciertos países, inclusive en Alemania, tú que viviste también en Japón, otras realidades allí han marcado, pero es el momento en el que ya nos ponemos en acción y mirar hacia el futuro y también estar permanentemente actualizados porque esta era digital también nos demanda estar en vigencia y no quedarnos únicamente con, bueno, ya tengo el canal de YouTube. Bueno, hay mucho más por hacer, pero tampoco que nos abrumemos, porque como habíamos comentado al principio, hay músicos que de pronto, bueno, yo tengo que manejar YouTube, ahora cómo me voy a meter en página web y cómo hay como un overwhelming, como dicen aquí en inglés, y de pronto dicen, no, no hago nada. No, yo creo que ponerse pequeñas tareas y producto de esa monetización porque les va a traer resultados, tendrán la manera de poder financiar el costo que llevará a gestionar o por lo menos crear y hacer actualizaciones anuales, porque lo importante es que esto no lo vean como un gasto, sino una inversión en promocionar, como una estrategia para promocionar su marca, expandir su obra y también la garanticen la permanencia en el tiempo. Gracias, Byron, por acompañarnos. Desde ya les avisamos que estamos haciendo planes para repetir esta experiencia en algún formato que por allí vamos a ir definiendo, porque Byron tiene mucha información que compartir, mucho, digamos, desde ensayos, errores, experiencias que ha tenido con sus clientes día a día en la música fundamentalmente, pero también en otros ámbitos le han permitido ir consolidando su marca.
Gracias a todos por estar acá. Tenemos, bueno, a todos que nos ¿Algunas han mandado mensajes. preguntas por allí? Preguntas, no, más que todo comentarios, ratificando un poco la importancia de de estar allí. Y bueno, vamos a dejar este live eh, diferido para que lo divulguen con quienes les parezca conveniente. Gracias, Byron. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cariños. Adiós. Adiós.